Más de un centenar de muertos y cientos heridos tras tragedia en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, que pudo haber causado el desplome. Lo hablamos con un experto. Y continúan las deportaciones. La administración Trump impone regla de números para identificar posibles miembros de pandillas. Analizamos lo último en el tema migratorio. Y sigue firme la guerra mundial arancelaria con tarifas de más del 100% a China, país excluido de reciente pausa. Pero ¿cómo puede esto afectar al bolsillo del consumidor? Que comienza ahora Enfoque Nueva Inglaterra. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. Hola, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta edición de su Enfoque Nueva Inglaterra. Les saluda Solange Sosa. Vamos directo con el primer tema de hoy y es la inimaginable tragedia que enluta a toda la comunidad dominicana tras caerse el techo de concreto de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, dejando cientos de muertos y heridos. Pero al ver esas imágenes llegan más preguntas que respuestas. Y aunque aún se desconocen las causas de la tragedia, nos preguntamos cómo pudo derrumbarse un techo de esta forma. Para analizarlo nos acompaña el ingeniero José Luis Mediavilla, a quien les damos las buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos analizando las imágenes. Al ver esas tomas aéreas, pues notamos que fue un desplome completo del techo que pudo haber provocado que cayera de una forma tan rápida sin siquiera darle minutos a los que se encontraban allí presentes. Aparentemente, por la información que está disponible, se suscitó un colapso total de la estructura del techo y muy probablemente lo causó una carga sobrepuesta o cargas de equipo y de maquinaria y otros accesorios que estaban en el nivel de techo. Allí existía también un armazón, una tramoya, lo que se llama una tramoya, que es donde ubican los artefactos de sonido y de luces, más o menos en el centro del área encima de la pista. Y según algunos videos que hemos podido observar en los medios de comunicación, pues ahí inició el colapso que fue instantáneo, repentino y no avisó. ¿Se refiere a que el peso estaba dentro del edificio, no arriba del techo? En ambas cosas. Estaba encima del techo unos equipos, habían unos generadores de emergencia, habían un equipo de acondicionadores de aire, había también instalaciones eléctricas sobre el techo. Así que es una combinación de elementos que aparentemente combinados suscitaron la tragedia. En su opinión profesional, ¿tenía suficiente soporte esa estructura? Es decir, muchas personas han dicho que no tenía ninguna columna dentro del edificio, en el centro del techo. Bueno, tienen que entender que esto era un teatro, un lugar de espectáculos donde generalmente no hay columnas en la parte interior que obstruya la visibilidad y la posibilidad de baile, porque era una pista de baile. Así que si había suficiente estructura, viga, columna, pues eso no se puede determinar con la información disponible, eso tendrá que ser dilucidado en el camino de la investigación, pero era una discoteca, era un lugar abierto donde había un espectáculo sucediendo y era una pista de baile donde no hay impedimentos como columnas en el medio. ¿Pudo un previo incendio haber también contribuido con esta fatalidad? Se ha mencionado que hubo anteriormente en ese local un incendio. Generalmente el resultado de temperatura excesiva debido a un incendio pues debilita las estructuras existentes. Así que eso es un aspecto que debe ser también ponderado por las autoridades. Y que tiene gran peso, o sea, tiene un factor importante en el análisis que se tiene que hacer, porque
los eventos de incendio y de calor excesivo debido a eso, pues debilitan considerablemente las estructuras. Sí. ¿Cómo influye la edad de ese edificio? La edad influye en que generalmente las estructuras, generalmente no, la ley en las jurisdicciones exige que se rigen por reglamentos y códigos, con unas normas establecidas. Los edificios se construyen bajo el código vigente de ese momento y se remodelan con los códigos vigentes del momento en que se remodelan. Así que si la estructura fue construida hace varias décadas, pues muy probablemente, pues definitivamente fue construido con reglamentos y códigos que ya no funcionen o las normas actualizadas para lo que ya se conoce deberían ser provisiones estructurales, mecánicas o eléctricas para poder tener un edificio, una edificación segura. Así que influye mucho la edad porque fue construida hace muchas décadas bajo códigos antiguos. Así que eso también debe ser considerado. Ahora, desde su perspectiva profesional, ¿pudo este edificio dar indicios de que no estaba en buen estado y de que algo iba a ocurrir? Desde el punto de vista visual de la información disponible, pues no puedo opinar categóricamente. Yo no he visitado el lugar previo al accidente y solamente uno puede especular. Si no hay nada fuera de lo común, que hayan salones de espectáculos donde las columnas no estén en el centro del edificio. De hecho, así es que se diseñan. Así que a menos que hubiese algún tipo de evento anterior que le dé sospechas a los oficiales o administradores o dueños de la estructura, pues pudiese no haber ningún indicio, excepto que han salido a relucir que habían cosas externas que pudieron haber influenciado, como era la ubicación de equipos en el techo, equipos pesados en el techo. Ingeniero José Luis Mediavilla, le agradecemos por su tiempo y por habernos acompañado en esta edición de Enfoque Nueva Inglaterra. El máximo foro judicial del país reactivó la expulsión de supuestos miembros venezolanos de la pandilla Tren de Aragua bajo la ley de enemigos extranjeros. De manera paralela a esa decisión, días antes el gobierno federal dio a conocer un nuevo sistema de números para definir quién es o no miembro de esa organización criminal. Para comenzar el diálogo con nosotros, la licenciada experta en Derecho Migratorio Carmen Bello, a quien le damos la bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos tus televidentes. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros que validó la Corte Suprema. ¿Su reacción ante esto? Lamentablemente fue para nosotros como abogados de inmigración un gran choque ver que el tribunal más alto de los Estados Unidos haya apoyado una situación como esta. Y entendemos que la decisión también deja con mucho margen de libertad para el gobierno para determinar quiénes son, quiénes no, ¿verdad? Exactamente qué van a utilizar para determinar cómo es que se le va a dar esos puntos a esas personas. Está todo como muy oculto sobre cómo se va a llegar a la conclusión de que una persona pertenece a una de estas organizaciones. ¿Qué ocurriría ahora, licenciada? ¿Se acelerarían las deportaciones de miembros de esa organización o aquellos que se presumen son miembros? Bueno, una de las cosas que estableció la decisión del Supremo es que la persona que va a ser deportada debe tener la oportunidad de buscar asesoría legal para tratar de pelear esta deportación en una corte federal mediante lo que se llama un habeas corpus. Entonces, sí, la decisión también dio unos límites para el gobierno en cuanto que la persona debe ser notificada de la intención de la deportación y que se le debe permitir buscar asesoría legal si desea pelear esta decisión del gobierno en una corte federal. Ahora, ¿se limitaría esa organización o podrían entrar otro tipo de migrantes en los parámetros del gobierno federal, cree usted? Entendemos que pudieran empezar a escucharse que van a entrar otras organizaciones, no solo el Tren de Aragua, ¿verdad? Porque en realidad lo que el gobierno está pidiendo es que se deje utilizar este mecanismo
para organizaciones que están en contra de la seguridad del país. Entonces, es importante que no solo se enfoquen en el Tren de Aragua, ¿verdad? Puede llegar el momento que se determine que hay otras organizaciones que van a entrar en ese grupo, como por decir los maras o diferentes tipos de grupos criminales de otros países y puedan clasificarlos así en un futuro. Es algo que se pudiera ver. ICE ahora está haciendo uso de un sistema de números que ya usted mencionó para descartar o confirmar que migrante está ligado al Tren de Aragua. ¿Es constitucional esta acción y que, entre otras cosas, toma en cuenta tatuajes y hasta mensajes de texto, entre otras cosas? Bueno, tatuajes, mensajes. Recientemente salió la noticia de que ahora van también a verificar lo que son los posts de redes sociales, a ver si tienen algo con alguna expresión que tenga que ver con grupos terroristas. Ya anteriormente en la ley de inmigración existe situaciones donde que la persona, por ejemplo, tenga un tatuaje en específico, lo determina o deja al cónsul en una entrevista determinar que puede pertenecer a una ganga. Así que el problema con esto es que no está claro qué te da un punto, qué cosas van a tomar en consideración para determinar cuántos puntos tiene esa persona para ser clasificado del Tren de Aragua. Y yo creo que ahí es donde está esa gran discreción que se le ha dado al gobierno. El registro de migrantes está en plenas funciones. ¿Quién debe y quién no debe registrarse y por qué razones? Actualmente en el registro no debe registrarse ninguna persona que sea menor de 14 años, alguna persona que ya haya entrado con visa o que haya tenido una petición con inmigración, o aquellas personas que entraron por frontera y fueron detenidos y están yendo a la Corte de Inmigración, personas que tienen un asilo pendiente. Ya estas personas están en los registros de inmigración, ellos no están exigiendo que esas personas vuelvan a registrarse. Ahora bien, aquellas personas que nunca han tenido ningún tipo de proceso con inmigración y si son de 14 años o más, se les pide que se registren, luego se le va a dar una cita de huellas y según ellos han establecido, se le va a dar una identificación que va a mostrar que la persona cumplió con el registro. Así que toda persona que no haya tenido ningún tipo de proceso con inmigración, que no haya sido detenido, que nunca ha hecho una petición, nunca ha hecho un permiso de trabajo o nunca ha solicitado ningún beneficio de inmigración, según este registro debe registrarse y claro, de 14 años en adelante. Hablemos ahora de la revocación de visas estudiantiles. ¿Qué criterios está estableciendo el gobierno federal para ejecutarlas? Las visas estudiantiles, la situación que tenemos es que la ley de inmigración es una ley de privilegios, no una ley de derechos. Entonces, la visa estudiantil es un privilegio que tiene la persona, así como con la visa de paseo, por ejemplo. Las cancelaciones que estamos viendo entre las universidades responde a lo que dice el gobierno, que ellos tienen derecho a cancelar esas visas porque se la dieron bajo una discreción. ¿Qué está tomando el gobierno para cancelar esas visas? Lamentablemente es una amplia gama de razones, pero entre ellas las que más se han escuchado y hemos visto en las noticias están estudiantes que tal vez han sido partícipes de marchas, estudiantes que han hecho escritos de tesis sobre grupos de otros países internacionales donde el gobierno de los Estados Unidos no están de acuerdo con sus políticas. Entonces, las cancelaciones de visa es una situación muy triste, pero lamentablemente la manera en la que la ley de inmigración está establecida le permite al gobierno hacerlo. Ahora, ante esto, ¿qué alternativas legales, si alguna, tienen estos estudiantes? Estos estudiantes deben buscar la ayuda de un abogado de inmigración inmediatamente. Si muchos de ellos tienen miedo de volver a su país, inclusive por las mismas manifestaciones en las que han estado, por sus expresiones tal vez que hayan hecho en el pasado, pueden tratar de aplicar para un asilo político. Estos estudiantes podrían tratar de buscar la ayuda de sus empleadores si tuvieron una visa de trabajo dentro de su visa de estudiante para ver si les pueden hacer un sponsorship. En muchas ocasiones muchos de estos estudiantes tal vez se han casado ya con ciudadanos americanos. Si tienen un matrimonio de buena fe, pudieran organizar un expediente para presentar una petición de matrimonio. Pero yo creo que inmediatamente de beneficio migratorio inmediato al cual tal vez pudieran aplicar es la posibilidad de un asilo. Muchísimas gracias, licenciada, por esas respuestas y por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes.
Y Estados Unidos se ve en medio de una turbulencia económica. El lunes, la bolsa de valores se desplomó ante el anuncio de aranceles a una larga lista de países, para en cuestión de un par de días recuperarse con una alza de récords históricos ante el anuncio de una pausa de 90 días de los aranceles por el presidente Donald Trump. ¿Cómo puede afectar esa montaña rusa su bolsillo? Para desglosar el tema, conectamos con el economista Daniel Cuesta. Bienvenido, Daniel. Muy bienvenido, gracias por la oportunidad. A pesar de esta pausa de las tarifas, se podrían ver aumentos en los precios de productos del diario uso. Cuéntanos. Esto es real. El aumento de estos aranceles va a provocar, ya lo estamos viendo desde muy temprano, donde el aumento va a determinar la alza en algunos productos hasta más de un 20%. Pero hay algunos productos que en muy pocos meses, entre este tiempo de regular esas tarifas y los aranceles, quizás a muchos de ellos ni lo vamos a ver. Vamos a tener que esperar para tener ese tipo de producto que llegue aquí. Entonces va a haber cierta escasez. Más a todo eso vamos a agregarle la parte emocional, que es importante, que el ciudadano de a pie está sufriendo, donde hay una idiosincrasia que dice, yo no sé qué hacer. Compro ahora, no compro, si compro un vehículo, si lo compro. Entonces ha formado un caos y una incertidumbre de qué hacer en la economía del ciudadano de a pie. Especialmente en esas compras más grandes. Ahora, ¿podría esta incertidumbre provocar un debilitamiento del crecimiento económico para Estados Unidos y un mayor rango de desigualdad entre los consumidores, contrario a lo que la administración quiere lograr? Totalmente. Creo que esta situación en este momento puede fácilmente colocarnos en el pasillo de lo que se llama una stagflation, que significa que muchas personas van a retener el invertir, el poder reinvertir su dinero en la compra de casa, en la compra de productos, compras de carro, mientras todo eso se estabiliza. ¿Por qué? Porque ha sonado tanto, ha sido, como le digo yo, el volcán de los aranceles, que desata un efecto dominó y más emocional para que la gente pueda comprar. Entonces desata lo que se llama, y es lo que no queremos, un stagflation, donde no se mueve el dinero, se retiene todo y entonces entramos en una área peor. Es lo que estamos viendo. Esperamos que no tenemos una bolita mágica para definir eso, pero estos movimientos han afectado desde el 401k, desde cómo compramos, en fin, varias situaciones en el área financiera personal. Ahora, en cuanto a China, son demasiados los productos que llegan desde ese país y con un arancel del 125% impuesto por Trump esta semana, ¿qué pasaría con productos que vienen desde allá? Mira, como dije anteriormente, vamos a ver productos que en este momento van a elevarse de una manera de precio increíble, pero mi temor en lo que esto se estabiliza, bien entendemos la agenda del gabinete, que lo que quiere es que se produzca ciertos productos aquí internos, pero creo que el tiempo para producirlo, para poner una fábrica, para hacer todo esto, no es tan favorable para hacerlo de inmediato. ¿Qué significa esto? Entonces la economía, que van a subir los productos más de un 50% de necesidades que tenemos, y en muchos casos ni lo vamos a ver en lo que esos productos se establecen para entrar de nuevo aquí al país. Daniel, en tu opinión profesional, ¿quién ganaría la guerra económica? ¿Se doblegaría China? ¿Y quién tiene las de perder en esta confrontación? Yo creo que no puedo opinar quién va a ganar porque, como bien decimos, esto es una guerra. Lo que estamos viendo es alguien tratando de forzar y la otra parte también. Yo siempre he dicho que una negociación es donde podemos ganar todos. Todos sufren a la misma vez, uno más que otro. Pero yo creo que es importante entender que a pesar de que esta guerra, como nosotros como consumidores nos preparamos desde ya, este es el momento de mantener un buen presupuesto, de manejar toda esta información de primera y saber qué estamos escuchando para poder accionar. Con lo poderoso que es China, Daniel, en el sector tecnológico, por ejemplo, donde tienen los trabajadores y las habilidades tecnológicas, tomaría años para que Estados Unidos tuviera una fuerza laboral que pudiera competir en ese sector con ellos, como por ejemplo la fabricación de los iPhones. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, esa es una guerra que, como tú bien acabas de decir, específicamente en la tecnología, no podemos dejar por un momento de poner eso a un lado. Yo diría que un 70, un 80% de la tecnología que entra aquí, incluyendo los teléfonos y otros chips y así sucesivamente, vienen directamente de China. Creo que es el sufrimiento más grande y tomaría años
para nosotros en Estados Unidos literalmente ponernos ni siquiera a la vanguardia de lo que ellos han hecho. Y es la situación que vemos todos los economistas estamos mirando, pero ¿dónde está el tiempo? Sabemos que él quiere forzar, mover ese brazo para que se muevan rápido, pero ese movimiento creo que no le está saliendo bien y por ende, que es mi temor, nosotros los consumidores vamos a estar pagando. Acabamos de ver una bolsa de valor que se acaba de desplomar 2 o 3 veces por un rumor y ahora estamos viendo una realidad de una pausa en sí. Causa un caos donde realmente este efecto dominó está creciendo cada día más y la idiosincrasia en el consumidor diario. Y por último, según la estrategia de Trump, ¿usted cree realmente tendría sentido para compañías mudarse de vuelta a Estados Unidos, como por ejemplo las farmacéuticas, quienes ahora están bajo las amenazas también de aranceles? Mira, sería importante verlo desde el punto de vista que sí, porque eso traería más empleo, movería más la economía. El punto aquí es importante ver el tiempo en lo que se desarrolla la farmacéutica. No estamos hablando de que esto se puede desarrollar en días, en meses. No, estamos hablando de tomar un lugar, traer empleados, maquinarias, emplear una estructura que toma tiempo hacerlo. Entonces, creo que esto va a afectar y como bien tú dices, es una situación donde la miramos ahora como noticia, pero nos va a afectar a nosotros en el bolsillo en una realidad. Economista Daniel Cuesta, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Enfoque Nueva Inglaterra. Los inmigrantes enfrentan retos únicos en un país que fue construido por sus mismas espaldas. No sabemos las consecuencias de este giro en las leyes, pero es necesario asesorarse y conocer nuestros derechos. Todo mientras Estados Unidos encara una guerra económica en la que los consumidores sirven de escudos, potencialmente recibiendo los primeros y más fuertes golpes del enfrentamiento. Y mientras el mundo gira y vivimos retos que amenazan nuestras familias y además su bienestar, el mundo llora la pérdida de cientos de personas tras el derrumbe en Santo Domingo, República Dominicana. Unirnos es lo único que queda. Si no pudo sintonizar el programa desde su inicio y quiere retomar el diálogo, lo puede hacer fácilmente a través de las plataformas de Roku y Apple TV. Espacios siempre disponibles a toda hora del día. Hasta aquí esta emisión de Enfoque Nueva Inglaterra. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.